El miedo al rechazo es una emoción natural y común en los seres humanos. Tiene raíces tanto biológicas como psicológicas y está relacionado con nuestra necesidad innata de pertenecer y ser aceptados por los demás. Ahora veremos de dónde surge el miedo al rechazo, algunos motivos de este miedo y, lo más importante, algunos métodos para eliminar de forma permanente el miedo al rechazo. Si este tema te parece interesante, toma papel y boli, que empezamos. Bienvenidos, mi nombre es Alejandro López y hoy te voy a explicar desde mi punto de vista y desde mi experiencia las causas y soluciones del miedo al rechazo. Y quédate hasta el final porque te desvelaré lo que yo personalmente he hecho para eliminar de forma permanente el miedo al rechazo y poder actuar con valentía y contundencia en cualquier situación. Es importante tener en cuenta que el miedo al rechazo puede variar en intensidad de una persona a otra debido a factores individuales como el entorno social, la genética o las experiencias personales. Cada individuo puede tener una combinación única de factores que contribuyen a su miedo al rechazo. Sin embargo, comprender y abordar este miedo puede ayudarnos a generar relaciones más saludables y a vivir una vida más plena. Pero antes vamos a rebobinar para entenderlo todo un poco mejor. Históricamente, los seres humanos han sido animales sociales y dependían de la pertenencia a un grupo para su supervivencia. En este contexto, el rechazo social podía significar el aislamiento, la falta de apoyo y la disminución de las posibilidades de supervivencia. Por eso, nuestro cerebro todavía está cableado para evitar el rechazo, ya que nuestra supervivencia en el pasado estaba estrechamente vinculada a nuestra aceptación en un grupo social. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué tenemos miedo al rechazo? Pues vamos a destacar tres grandes motivos que generan este miedo. El primero es el juicio y la crítica. El rechazo implica la posibilidad de ser juzgados o criticados por otros. Tememos que el rechazo revele nuestras vulnerabilidades, debilidades o imperfecciones, lo que a muchas personas les puede generar sentimientos de vergüenza, inseguridad y ansiedad. El segundo sería nuestra necesidad de ser amados y aceptados. Todos anhelamos el amor y la aceptación de los demás. El rechazo puede hacernos sentir indeseables, no amados o excluidos, lo que en ocasiones puede generar cierto dolor emocional. Y por último, el tercero sería la necesidad de validación. Como seres sociales, buscamos la validación y el reconocimiento de los demás para reforzar nuestra autoestima y nuestra identidad. El rechazo puede amenazar nuestra autoimagen y generar dudas sobre nuestro valor y valía personal. Ahora que entendemos un poco mejor cómo funciona el miedo al rechazo, te preguntarás, oye Alejandro, ¿y cómo hago para superar el miedo al rechazo? Primero, identifica y comprende tus miedos. Debes reflexionar sobre cuáles son en específico los temores que tienes respecto al rechazo. ¿Te preocupa no ser aceptado por los demás, que te juzguen o perder la aprobación de las personas que son importantes para ti? Comprender tus miedos te ayudará a abordarlos de una manera más efectiva. En lugar de ver el rechazo como algo personal, intenta verlo como una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, el rechazo se convierte en una oportunidad, ya sea en relaciones personales, relaciones laborales o cualquier otro ámbito. Enfrenta tus miedos gradualmente. Establece pequeños objetivos que te expongan a situaciones en las cuales puedas enfrentar el rechazo de manera segura. Puede ser iniciar una conversación con alguien que no conozcas, enfrentarte a una posibilidad laboral o entrar en actividades de desarrollo personal y profesional. Reconoce tus logros y enfócate en tus fortalezas. Cuanto más seguro te sientas de ti mismo, menos será el impacto negativo que tendrá el rechazo en tu bienestar emocional. Si has llegado hasta este punto del vídeo, déjame explicarte cuál ha sido para mí la fórmula que me ha hecho eliminar de forma permanente el miedo al rechazo. No te vincules emocionalmente con el resultado. Lo voy a repetir. No te vincules emocionalmente con el resultado. Esto significa que suceda lo que suceda, sea el resultado que sea, debes mirarlo y aceptarlo como lo que es, solamente un resultado. Y no vincularte emocionalmente con el resultado hará una gran diferencia, porque no tomarlo a lo personal te hará ver el resultado como lo que es, solamente un resultado. Si lo piensas, positivo o negativo, es solamente un punto de vista. Supongo que ahora pensarás, decirlo es muy fácil, ¿y cómo lo pongo en práctica? Te explico cómo ponerlo en práctica con un ejemplo.
Si yo tengo miedo de hablar en público debido a un miedo al rechazo, que es un miedo muy común, lo que haré será lo siguiente. Lo que haré será enfrentarme a ese reto como si fuera un experimento. Es decir, haré el ejercicio de hablar en público, pero antes de salir a hablar me relajo, me conciencio de que lo haré lo mejor posible y pase lo que pase es solo un resultado. Y nada tiene que ver conmigo, porque, y aquí está la clave, lo importante dentro de este contexto es hablar en público. Dicho de otra manera, lo importante es la acción en sí, no el resultado, no las validaciones, no las opiniones. Por lo tanto, debemos vincularnos con la acción y no con el resultado. Lo importante es que te estás entrenando y desarrollando en generar una tolerancia hacia el miedo al rechazo. E igual que un músculo, puedes entrenar el músculo del miedo al rechazo hasta el punto incluso en que puedas vivir experiencias que antes ni siquiera podías vivir porque tenías un freno puesto llamado miedo al rechazo. Llegados a este punto, haciendo un breve resumen de este vídeo, recuerda 3 puntos muy importantes: identificar y tener claro cuáles son los orígenes de tu miedo al rechazo, cómo se originan tus miedos al rechazo. Segundo, enfócate en tus virtudes y fortalezas. Y tercero y más importante, no te vincules emocionalmente con el resultado. Aprende a verlo como lo que es un resultado, entrena y desarrolla y practica. Y esa es la clave que al final te hará superar de manera permanente el miedo al rechazo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por ver el vídeo, espero haberte aportado valor, espero que todo este contenido te haya sido de utilidad. Si te gustó, déjamelo saber y nos vemos en el próximo. Chao.